Un circuito eléctrico es un conjunto de elementos conectados entre sí por los que se puede circular una corriente eléctrica. La corriente eléctrica es un movimiento de electrones, por lo tanto cualquier circuito debe permitir el paso de los electrones por los elementos que lo componen. Solo habrá paso de electrones por el circuito eléctrico si es un circuito cerrado. Los circuitos eléctricos son circuitos cerrados, aunque podemos abrir el circuito en algún momento para interrumpir el paso de la corriente mediante un interruptor, pulsador u otro elemento del circuito. Los elementos que forman un circuito eléctrico básico son: generador. Producen y mantienen la corriente eléctrica por el circuito. Son la fuente de energía. Hay dos tipos de corrientes: corriente continua y corriente alterna. Pilas y baterías. Son generadores de corriente continua. Alternadores. Son generadores de corriente alterna. Conductores. Es por donde se mueve la corriente eléctrica de un elemento a otro del circuito. Son de cobre o aluminio, materiales buenos conductores de la electricidad, o lo que es lo mismo, que ofrecen muy poca resistencia eléctrica a que pase la corriente por ellos. Hay muchos tipos de cables eléctricos diferentes. Receptores. Son los elementos que transforman la energía eléctrica que les llega en otro tipo de energía. Por ejemplo, las bombillas transforman la energía eléctrica en luminosa o luz, los radicadores en calor, los motores en movimiento, etc. Elementos de mando o control. Permiten dirigir o cortar a voluntad el paso de la corriente eléctrica dentro del circuito. Tenemos interruptores, pulsadores, conmutadores, etc. Elementos de protección. Protegen los circuitos y a las personas cuando hay peligro o la corriente es muy elevada y puede hacer riesgo de quemar los elementos del circuito. Tenemos fusibles, magnetotérmicos, diferenciales, etc. Para simplificar el dibujo de los circuitos eléctricos se utilizan esquemas con símbolos. Los símbolos representan los elementos del circuito de forma simplificada y fácil de dibujar. A continuación estás visualizando los símbolos de los elementos más comunes que se usan en los circuitos eléctricos. Dependiendo de cómo se conecten los receptores, tenemos varios tipos de circuitos eléctricos diferentes, aunque como luego veremos, también depende si el tipo de corriente que se utiliza en el circuito es corriente continua o corriente alterna trifásica. Circuitos de un receptor. Son aquellos en los que solo se conecta al circuito un solo receptor, lámpara, motor, timbre, etc. Veamos un ejemplo de un circuito con una lámpara. Características de un circuito con un receptor. El receptor quedará conectado a la misma tensión que el generador. Por el receptor circulará una intensidad de corriente igual a la del circuito total y la única resistencia del circuito será la del receptor. Aquí tienen las fórmulas para este tipo de circuitos. Circuitos en serie. En los circuitos en serie, los receptores se conectan uno a continuación del otro, el final del primero con el principio del segundo y así sucesivamente. Veamos un ejemplo de dos lámparas en serie. Características de circuitos en serie. Este tipo de circuitos tiene la característica de que la intensidad que atraviesa todos los receptores es la misma y es igual a la total del circuito, IT igual a I1 igual a I2. La resistencia total del circuito es la suma de todas las resistencias de los receptores conectadas en serie, RT igual a R1 más R2. La tensión total es igual a la suma de las tensiones en cada uno de los receptores conectados en serie, Bt igual a B1 más B2. Podemos conectar 2, 3 o los receptores que queramos en serie. Si desconectamos un receptor, todos los demás receptores en serie con él dejarán de funcionar. No puede pasar la corriente. Circuitos en paralelo. Son los circuitos en los que los receptores se conectan unidas todas las entradas de los receptores por un lado y por el otro todas las salidas. Veamos el ejemplo de dos lámparas en paralelo. Características de los circuitos en paralelo. Las tensiones de todos los receptores son iguales a la tensión total del circuito, Bt igual a B1 igual a B2.
La suma de cada intensidad que atraviesa cada receptor es la intensidad total del circuito, IT igual a I1 y más I2. La resistencia total del circuito se calcula aplicando la siguiente fórmula. Todos los receptores conectados en paralelo quedarán trabajando a la misma tensión que tenga el generador.